Que Dios les bendiga. Yo quiero pedirle a usted que pueda saludar nuevamente a las personas que están a su lado. Es un lindo gesto, regalar una sonrisa, un abrazo, un estrechón de manos en esta jornada que estamos aquí compartiendo. De manera especial a nuestros amigos, aquellos que se unen a esta actividad y aquellos que sin duda vienen en camino. También a nuestros amigos que están a través de la plataforma, de las redes sociales. Muy contentos de compartir con ustedes esta jornada. Sería la penúltima, más bien sería la penúltima para la semana, la última para este servidor, ¿verdad? Penúltima para este servidor, más bien. Mañana vamos a tener un cierre especial en la noche, ¿no? Mañana viernes, y ha sido una jornada bastante especial. Después, en la madrugada del sábado, este servidor tiene que avanzar hacia Illapel, donde vamos a estar toda una semana compartiendo con los hermanos en ese lugar, así como otros sectores van a estar abriendo la palabra de Dios. De manera especial, nuestro saludo a las amigas, amigos que se están uniendo por primera vez y que están compartiendo una jornada también con nosotros. Es un aprecio enorme tenerles en este lugar. Y también por amor a ellos, decirles que hemos estado estudiando una historia bastante especial. La historia, una novela, por decirlo de alguna forma, la historia de amor, no de un hombre a una mujer, que eso también va a estar relatado y que hoy justo vamos a hablar de eso. En realidad es la historia de devoción de una mujer que decidió continuar el camino a pesar de las tragedias que incluyen la muerte de su esposo para cuidar a su suegra. Y la suegra decide volver a sus tierras, a sus raíces, y esta mujer llamada Ruth, que significa amigable en el idioma hebreo donde fue o moabita, ¿verdad? Que tiene el mismo significado, una mujer que es muy sencilla, humilde, siendo joven, a pesar de sus complejidades, contextualizarse a una nueva cultura, decide acompañar a su suegra a una aventura desconcertante sin tener seguridad de lo que pueda suceder. Y esa ha sido la historia que hemos relatado desde el día sábado en la mañana, luego en la tarde y durante todas estas jornadas. Y algo más para nuestros amigos que por primera vez están, y por amor a ellos repito esta idea. El libro de Ruth también ilustra hasta dónde puede llegar la verdadera naturaleza de amar a una persona. Y cuando hablo de amar, hablo del verdadero concepto del amor. En la Biblia, la Biblia define el amor a la altura de Dios. Dios es amor. Y no dice que Dios tiene amor o que Dios aprendió a amar. La Biblia dice que Él es la fuente del amor. Y la palabra amor en la Biblia tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, en el hebreo, en que se escribió todo el Nuevo Testamento, con algunas excepciones en arameo, la palabra amor también puede significar misericordia o sentir compasión. Y en el libro de Ruth aparece muchas veces. Por ejemplo, cuando vos por primera vez, que lo hablamos ayer, que es un pariente que comienza a tratar con bondad, la palabra que dice la Escritura, con la cual vos estaba muy admirado. Ayer decíamos que no existe amor a primera vista, sino una atracción a primera vista o una admiración. Lo primero que debe sentir una persona, hacia otra, quien está conociendo, es admiración. Y así es que se comienza a establecerse una buena relación de amistad, una relación de compañerismo, buenas relaciones de trabajo. Todo debería partir desde el concepto de la admiración. Y Boaz dice que Ruth es una mujer virtuosa, una mujer digna de ser alabada, porque ella es una mujer con compasión. Y él usa la palabra Yesed, que significa ternura, amor, misericordia. Y ese es el verdadero concepto del amor. Hay otros conceptos del amor, como el concepto del amor eros, que significa el amor que un hombre puede sentir por una mujer. Eso en el correcto sentido. Hoy día la sociedad ha decidido cambiar el concepto de amar, y también un hombre se lo quiere manifestar a otro hombre o una mujer a otra mujer. Pero la Biblia coloca las bases, y lo vamos a estudiar, de que Dios diseñó de que un hombre tuviera biológica y natural fijación de afecto, de entrañable, de deseo de acercarse a través del eros, que es este concepto de amor, de amor, un amor profundo que me hace pensar en esa persona.
En la Biblia también habla del amor fileo, y la palabra fileo en griego significa hermandad. Y es el amor que nosotros deberíamos sentir aquí los que estamos juntos en este lugar. El amor fileos es un amor de buena práctica, que yo miro a mi persona que está al lado mío y la trato con respeto porque es un hijo de Dios. Y por eso nosotros nos llamamos hermanos. En 1 Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor, el concepto amor, ágape, mirad cuál ágape nos ha dado Dios, o sea, nos ha dado de gracia, que ahora nosotros somos hijos de Dios. Philos tuteu, dice en griego. Y ese concepto de philos, de ahí viene la idea de fileo también, de un amor de hermandad, dice que todos somos hijos de Dios. Y Dios no tiene nietos. No sé si usted sabía eso. Dios tiene hijos. Por tanto, si aquí hay un papá con una hija y un bisnieto, todos son hermanos, porque todos somos hijos. Porque la Biblia quisiera pensar en que todos los redimidos, sin importar su condición, ayer hablamos un poco de la migración, un poco de lo difícil creo que fue antes de ayer, hablamos acerca de la migración, hablamos acerca del concepto de la viudez, que era un problema serio para la cultura, en donde dos mujeres viudas deciden emprender un nuevo territorio. La idea de fileo, de que se puede respetar a todos por igual, que es un verdadero concepto de inclusión, es el concepto de que el Señor nos ama por igual y nos respeta por igual a pesar de nuestras diferencias. Y eso hace que los seres humanos puedan tener nobleza de carácter. Por tanto, esta es una verdadera historia de amor. El amor no que Ruth llegó a sentir por Booz o Booz por Ruth, sino que en realidad la verdadera historia de Ruth es el amor que una viuda nuera siente por su suegra. Por eso hay un predicador cristiano que le puso, cuando habló del libro de Ruth, puso bendita suegra. Ese era el título de su sermón, ¿verdad? Y él decía, ¿cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano y decir que tienen una bendita suegra? Y todos se reían, ¿verdad? Porque las suegras siempre han sido por ahí caracterizadas como un poco de brujas y un poco de esto y mala, pero el verdadero concepto, algunos se ríen, ¿no? El verdadero concepto de suegra es una madre, es una persona que te adopta, ¿no? Y entonces, en una historia de película, la suegra le decía, yo me estuve leyendo hasta los dibujos animados de Ruth, me los he leído, ¿verdad? Me los he visto. Adquirí un nuevo comentario, la Iglesia Adventista sacó un nuevo comentario, Andrews, y me puse a leer el comentario del libro de Ruth. Interesante. Y el concepto es que esta mujer llamada Noemí adopta a Ruth y quiere ahora, que es lo que vamos a leer en el capítulo 3, que Ruth se vuelva a casar. Entonces, una suegra ahora quiere que Ruth tenga otro tipo de suegra. Es como algo extraño, ¿no? Quiere que deje de ser su nuera y se convierta en su hija, porque ahora ella, al perder a sus hijos por la desgracia, Maglón y Kelión, recuerden que se llamaban enfermizo, Maglón, y Kelión, debilitado o debilucho. Y Maglón y Kelión mueren en la tierra de Moab, en la tierra de su peregrinación, junto con Elimelech, que significa mi Dios es rey, y se devuelve ahora, y Noemí decide adoptar a Ruth como su hija y darle un futuro, porque eso es lo que haría una buena mujer por alguien que está bajo su techo. Noemí no le podía ofrecer riquezas, comodidades, pero todo ese amor y el amor que sentía Noemí por Ruth era un amor ágape, un amor de Dios, que es el verdadero amor con que nosotros deberíamos tratar. Hay un principio de paso con relación al amor que está en la carta de Timoteo. El apóstol Pablo dice que los varones deberían ver a las hermanas, a las personas, mujeres que vienen a la iglesia, como verdaderas, con pureza. Habla de un concepto de pureza y el trato de respeto con un concepto de pureza como verdaderas hermanas. Es decir, un concepto de respeto. Por eso nosotros nos tratamos de hermanos. A algunos no les gusta, no me llame hermano, dígame por mi nombre. La palabra hermano, antes de su nombre, significa que usted y yo tenemos un buen vínculo. Entonces no se complique, ¿verdad? Hay culturas como la misma colombiana
en donde sí o sí a usted siempre le van a decir hermanita, hermano, y algunos dicen, pero es que no me digas hermana porque me haces ver vieja. Pero en realidad es un concepto de tratamiento eclesiástico de respeto, porque todos somos miembros del mismo Padre que no tiene sobrinos ni nietos. Jehová tiene hijos, y todos los que estamos acá somos hijos. Y si somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos. Y un hermano debería estar dispuesto por amor a hacer cosas por su hermano. Y al igual que en la vida familiar, en la vida eclesiástica, los hermanos no elegimos a nuestros hermanos. Usted no eligió a su hermano, no eligió ser la hermana del medio o el conchito, es decir, el último, no eligió ser mujer. Tal vez su padre quería un varón, pero resultó que usted es mujer. Disfrute del hecho de ser mujer. Y en este concepto del feminismo que ingresó a nuestra sociedad, que siempre ha tratado de luchar, aún con nuestra sociedad patriarcales y demás, la Biblia trata de categorizar y respetar lo siguiente: mujer es mujer, y la mujer debería disfrutar el hecho de que es mujer, y disfrutar ese privilegio, así como el varón tiene sus limitaciones por el desarrollo de su hemisferio de carácter, del lado derecho, lado izquierdo, desarrolla otro tipo de conceptuaciones de la vida, y por eso la perfecta unión es un hombre y una mujer. Así lo determina la Sagrada Escritura, así lo practica la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La historia de hoy, antes de iniciar el capítulo, todos los días hemos estado recomendando algún libro. Este libro se llama África, Tierra de Milagros. Y es la historia de una familia que por 15 años se fue como misioneros al África. 15 años. Estuvo en Sierra Leona, en Zambia, y estuvieron expuestos a muchas cosas. Y una de esas exposiciones fue malaria, cobras, unas serpientes grandes, ¿verdad? Algunas hormigas que se comían los pollos, imagínense. Tenían que hacer en lo alto de las, ¿cómo se llaman donde duermen los pollitos? Gallineros, ¿cierto? En lo alto, para que los animales o algunos insectos no los masticaran, no los destruyeran. Y aquí hay un episodio muy triste, cuando ellos estaban recién llegando a un nuevo lugar donde iban a ser misioneros. El doctor Mangold es médico cirujano, argentinos, ella también es profesional, educadora, y tienen 3 hijos. Los hijos de 15, 13, 11 se fueron, estamos hablando de la década del 90, y la historia dice que cuando ellos estaban en un viaje especial, permítanme, ubico un poco la historia, habían ido a una casa que tenía la iglesia adventista en un sector llamado Mazanga, y dice la historia que habían ellos por seguridad contratado a 2 personas, porque el país de Zambia estaba pasando por un tema de violencia. ¿Cuáles son los problemas que tienen la mayoría de los países africanos? Que existen muchas guerrillas o movimientos que se levantan, una tribu destruye a la otra, y llega un presidente, toma el poder y comienza a destruir a todo el que piense diferente y a los extranjeros, por supuesto. Habían asesinado a una familia de holandeses o de personas de Países Bajos, ¿no? Ahora ya no se dice holandeses, sino Países Bajos. Y ocurrió que esos 2 guardias le decían: mira, tengo una herida acá, y después al rato volvían a tocar la puerta y el otro decía: mira, tengo una herida acá, y ellos comenzaron a decir: qué extraño esto, que justo tienen una misma herida, ¿no? Y después se comenzaron a dar cuenta que en realidad estos guardias eran parte de un grupo que tenía intereses de robarles. Eran las 2 de la mañana de una jornada de verano, cuando de repente comenzó, dice la autora, la esposa, a sentir unos ruidos detrás en el patio, unos cuchicheos. Rápidamente se incorporó, alertó al marido, ¿cierto? Las mujeres siempre ayudando al varón. El esposo se trata de incorporar, de cambiar cuando sienten golpes fuertes, como un mazo tratando de tumbar la puerta. Había otra familia de misioneros adventistas que tampoco eran de la zona, y cuando ellos trataron de buscar, el doctor Mangold, ¿verdad? Él trató de acercarse a la puerta cuando ingresaron una turba de personas nativas del lugar con machetes, y le comenzaron a golpear al doctor. La sangre corría por la frente, y ellos lo único que querían era
We want money, ¿cierto? Querían dinero. Había una hermana que se había refugiado en el baño cuando estos hombres con machete llegaron a amenazarlos. Había una niña de 10 años que era la hija de la familia, estaba la hermana y había otra, es decir, la mamá, la autora de la historia, más otra persona, y esa persona, una de las personas quería robarle el anillo y el anillo no le salía. Así que casi le vuelan el dedo con el machete. A ese nivel, ¿no? Qué noche de terror, horrible. Son historias horribles. Y menos mal que ella dijo, me acordé que mi mamá me decía que si no te sale el anillo, pues échate jabón, ¿no? Y estaban justo en el baño y gracias a esa idea, el anillo no salió con el dedo completo. Algo tan terrible, sufrieron, perdieron el vehículo, perdieron el computador, se robaron sus pasaportes, se robaron un reloj, los golpearon, pero ella decía, por favor, Señor, dos cosas, que no abusen de nosotras sexualmente y segundo, que no se nos lleven a nuestros hijos. Y Dios escuchó las dos oraciones. Lo temporal, lo material se va. Queda la frustración, estar en otro país, sentir que te han violentado, que han entrado a tu lugar, que te han golpeado. No abusaron de ti, pero sí abusaron en la mente. Al entrar en tu espacio, queda una psicosis de inseguridad. Pero esto está recién al inicio del libro. Lo único que hizo fue despertar el deseo de continuar sirviendo a Dios. Porque cuando uno tiene un concepto de que Dios está con uno, este tipo de complejidades no asustan a una persona que tiene convicciones claras. Cuando tú tienes una sensación, eres muy sensorial, te asustas con algo. Pero cuando tú tienes una convicción, aun cuando tus sentidos te dicen algo, tú no te dejas atemorizar porque tienes convicciones claras. Mi suegra, que podría estar viendo, yo le estaba compartiendo aquí el link, ella dice que la fe es creer lo increíble. Dice mi suegra, que está en Colombia. Fe es creer lo increíble, ver lo invisible y recibir lo imposible. Fe es creer lo increíble, ver lo invisible y recibir lo imposible. El que lo diga se va a ganar un tazón. Ahí me dijo el director. Así que la jornada de hoy, la penúltima de esta semana especial, donde hemos estado hablando de las marcas a través de la vida de dos viudas, es que las personas puedan aprender a desarrollar su fe y creer lo increíble, ver que Dios puede transformar una desgracia en una oportunidad. Y esta familia, ellos llegaron a operar, hacían cirugías de personas en África cuyas necesidades físicas no estaban lejos de las necesidades espirituales. Y qué lindo es ser usado por el Señor para hacer cosas extraordinarias. Amén. Solamente por amor, alguien podría, aún después de haber sido casi abusados o torturados, tener el coraje de continuar ayudando a alguien. ¿Tendríamos el coraje nosotros de hacerlo? Amén. Creo que es complejo, es un desafío, pero de eso se trata la historia de hoy. Y la historia de hoy es la historia más larga porque va a abarcar todo el capítulo 3 del libro de Ruth y algunos versículos del capítulo 4 y ya tenemos 10 minutos antes de las 8. Así que vámonos a la lectura. Ruth capítulo número 3. Recuerden que ayer Noemí le permitió darle una orientación a Ruth y ella se sintió feliz porque Ruth había vuelto con 22 kilos o litros o una efa de cebada, que era símbolo de que le había ido bien. Se enteró de que Booz era su pariente, donde Ruth había sido guiada por Dios al campo. Y ahora Dios le iluminó la ampolleta, ¿no? Se iluminó su pensamiento, y Noemí sintió que era el momento de hacer algo por su hija. Recuerden que ya a partir del capítulo 3 le vamos a cambiar la etiqueta de nuera. ¿Por qué? Por hija, porque ella decidió la felicidad de la otra persona. Y yo, dentro de mis apuntes, cuando decidí hacer esta semana especial, yo coloqué aquí una suegra que le ayuda a encontrar hogar a su nuera. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por la persona que amamos? Esa fue una de las preguntas que yo anoté acá. ¿Hasta qué punto una confianza a ciegas es adecuada?
usted confiar a ciegas en alguien? ¿Hasta qué punto es correcto? ¿Tiene límites confiar a ciegas? ¿Qué piensan ustedes? No hay límites. ¿O sí podría haber límites? Dependiendo, el depende podría ser el condicional que determina si la confianza es correcta o no es correcta. Nosotros le decimos a los pequeños que tengan mucho cuidado con algún extraño, porque no tenemos la certeza del espíritu con que ese extraño está dispuesto a considerar a los que para nosotros no son extraños sino amados. Un profesor le dice a los estudiantes que tengan mucho cuidado con el perfil de amistades que eligen. Lo mismo le dicen los padres, lo mismo le dice un pastor, lo mismo le dice usted, querido hermano, porque sin duda alguna lo que nosotros queremos es que no haya una persona que perjudique a otra, que se aproveche, que sienta que puede aprovecharse. Pero aquí era Noemí la que le quiere hacer una propuesta a Ruth. Y es la propuesta que culturalmente nosotros no le diríamos hoy, en este siglo XXI, a nadie. Y dice la historia de Ruth, el capítulo número 3. Hija mía, no dice mi nuerita, Rutita, no, hija mía. Versículo 1. ¿No debo buscarte un hogar para que te vaya bien? ¿Cómo comienza la historia? Tengo que casarte. Tengo que hacer algo por ti. Tal vez en esta noche hay alguien que es o perteneció a una época o se acuerda de la época cuando los padres eran los que ayudaban a buscar el marido o la esposa. Hubo épocas más coloniales en donde la mujer conocía al marido el día que se iba a casar. Y eso era más complejo. Si no, pregúntenle al pobre Jacob, que se confundió de señora, ¿verdad? La historia de la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, porque no era lo que por los 7 años que había trabajado. Dios no tenía el deseo de que los seres humanos lleguen a conocer personas extrañas. Quiere que las personas tomen su tiempo, porque, como decíamos ayer, el amor es una pequeña planta que crece lentamente. Y dice, la pregunta de Noemí tenía su suspicacia. ¿No debo buscarte un hogar? Ruth podría haber dicho, pero madre, este es mi hogar, contigo. Tú y yo somos el hogar, somos la familia. Hoy día hay muchos tipos de perfiles de familia. Estas familias en donde solamente viven hermanos, o donde vive la mamá con su hijo que no decidió realizar su vida o fracasó, la madre soltera que tiene a su mamá y que juntas son el hogar. Y Ruth no se sentía incómoda de pensar que Noemí era su hogar. Pero Noemí va un poco más allá y dice el versículo 2, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Y ahí Ruth dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Esta noche, miren lo que dice acá, ¿no? Y aquí es donde comienza la suspicacia. Yo estuve leyendo varios comentarios sobre este aspecto. Esta noche, Booz avienta la parva de la cebada, es decir, comienza a soplar, ¿verdad? Porque está trillando, se trillaba con animales, que se pisaba una especie de molino para que el trigo se separara de la paja, del tamo. El tamo se esparcía, ¿verdad?, con el viento y quedaba la semilla. Y eso era lo que vos iba a estar haciendo porque estaban en la época de la trilla de la cebada. Y dice ella, en el versículo 3, hay que contextualizar esto: te lavarás pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era, es decir, al granero donde se está guardando la semilla, pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y nosotros nos imaginamos, se va a presentar con un tipo, se va a echar el perfume, el hombre está bebiendo, porque para el castellano beber es que está tomando ron, está tomando cerveza, alcohol. Tenemos una idea a veces latina de esta lectura. Y dice, cuando se acueste, y uno dice, Dios mío, esto se puso mayor de 18 años. Fíjate en qué lugar se acuesta, ve, descubre sus pies y acuéstate allí, y él te dirá lo que debas hacer. Nadie le diría hoy día a alguien que haga eso. Pero no es una historia de estos relatos. No es una historia de una mujer que quiere prostituir o vender a esta inocente persona para subsistir, como hoy día sucede en nuestra sociedad, con todas estas personas que lamentablemente convierten su cuerpo en una forma de negocio.
Es la historia de una mujer virtuosa que quiere cuidar la honra y la dignidad de otra persona. Entonces, la Biblia nos tiene que explicar qué significan estos versículos que podrían pensarse un poco turbios o un poco no claros. Y finalmente, la Biblia nos ayuda a responder. Por ejemplo, la Biblia dice en cuanto al concepto de que debía lavarse y perfumarse, era porque Ruth todavía estaba conservando su vestido de viuda. Interesante el dato. Por tanto, Booz no se atrevía a insinuar, o ningún hombre, porque Ruth era una mujer joven, probablemente bonita, hermosa, nadie en su sano juicio sería en esa cultura falto de respeto de hacer alguna propuesta sabiendo que ella todavía conservaba una viudez. Y se lo dice a alguien que quedó huérfano a los 11 años. Mi mamá tenía 34 años cuando falleció mi padre. Mi padre tenía 40 años. Y mi mamá, en la cultura católica de ese tiempo, se vistió de luto. Gris, negro, violeta, blanco. Esas eran sus ropas. Por meses y meses y meses y meses. Hasta que algún día mi madre decidió ponerse otro tono, un poco más rosado, un poco más verde manzano, qué sé yo. Y la gente comenzó a decir, Carmen dejó de estar de luto. Y eso le podría enseñar a la cultura de que ella podría abrir su corazón a un concepto de relacionarse con un hombre. Mi mamá no lo hizo, esperó más de 11 años, tuvo una relación que fracasó y hoy día permanece sola. Pero en los tiempos de la antigüedad, si Ruth continuaba con su vestimenta de luto, entonces ese fue el día que ella finalmente rompió su último vínculo con Mahlón, su antiguo marido. Y Noemí acepta y le propone que deje a su hijo en su corazón como un lindo recuerdo, pero que es tiempo de ¿qué? De que rehaga su vida. ¿Es fácil eso? Es fácil para una mamá decir, entierra a mi hijo en tu lindo recuerdo, guárdalo ahí, pero yo necesito que tú construyas un nuevo hogar. Eso solo lo hace un verdadero interés, un verdadero amor. Por eso Noemí es la persona más importante de esta historia, porque ella es la responsable del éxito de Ruth, porque ella es la responsable de que Ruth pueda tener una nueva oportunidad. Ruth jamás se quería quitar su luto, porque para ella Noemí le recordaba su pasado con Mahlón, con su primer marido. Pero la Biblia dice, el que está muerto, Eclesiastés 9:5, nada sabe. No sé si los amigos que están aquí presentes lo sabían, pero la palabra de Dios dice, en el versículo 4 de Eclesiastés capítulo 9, porque mejor es perro vivo que león muerto. Uno puede decir que un león es mejor que un perro, pero si el perro está vivo y el león está muerto, Salomón dice, el sabio Salomón, es mejor un perro vivo que un león muerto, porque lo vivo es lo que tiene valor. Y dice el versículo 5, porque los vivos saben, porque el que está vivo tiene una conciencia, pero el que está muerto nada sabe. Su memoria es puesta en olvido. Y lo que Noemí le está diciendo a Ruth es, ya no puedo darte un marido y mi hijo ya no hay una conciencia, no tienes que sentirte culpable. Y no es fácil el tema, porque la Biblia lo deja al respeto de la decisión de la persona viuda, si quiere volver a rehacer su vida. Y tal vez en esta noche, no solamente para un concepto de alguien que está viuda, para alguien que está solo, para alguien que fracasó con un proyecto, para alguien que está pasando por un divorcio, lo único que la Biblia no te autoriza es para alguien que quiere tener una aventura emocional con alguien extraño, teniendo un hogar quebrado. La Biblia no aconseja que una persona quiera romper su vínculo matrimonial por una simple aventura, por los amores descartables, así como descartamos un pañuelo que usamos para soplar la nariz o un pañal desechable de un bebé. No podemos creer que el amor de una persona que se ha construido por 15 años se tiene que descartar solo por una nueva aventura de una noche o de un momento. No se puede, no funciona, no se genera felicidad. La Biblia permite o anhela de que la persona permanezca en su fidelidad, aun cuando la otra persona podría haberle sido infiel. La Biblia siempre coloca el concepto del perdón como una nueva oportunidad.
Pero la única categorización de divorcio para las Sagradas Escrituras es una infidelidad. Y se da la libertad. Jesús la dejó en Mateo, abierta en el Evangelio de San Mateo. Pero lo que sí queda claro es que ahora Noemí le dice: hija, llegó el momento de que te quites tu viudez y que hagas de Booz, porque él es la persona que Dios me ha mostrado en mi corazón, en mi conciencia y en mi convicción. Yo sé que Booz es la persona que Dios ha elegido para ti. Y qué lindo es cuando un líder, cuando una persona adulta aconseja a alguien más joven y le dice: yo creo que esto es el consejo que Dios me está dando para tu vida. Y ese es el privilegio de los que tenemos a personas que nos pueden aconsejar. Qué fome o qué triste o qué complejo, dirán los más adolescentes, qué lata, ¿verdad? Los jóvenes, que sientan que es un tormento que alguien les dé un consejo. Pero yo les quiero decir de corazón, a todos los que están aquí presentes, adolescentes, nuevas generaciones, generación de cristal, que cualquier comentario a veces los quiebra. Agradece un buen consejo. Y tú, querido amigo adulto, ya estás hecho y derecho. Aun cuando la sociedad dice que recién a los 18 años están considerando alargar la adolescencia hasta los 18 años, porque la sociedad no despega. La mentalidad es tan inmadura que aún a los 18 se tiene una mentalidad adolescente. Claro, yo soy bueno para los videojuegos, pero no soy bueno para tomar decisiones solo. No estoy maduro en la vida todavía. Las mujeres a los 23 años comienzan a despegar. Y el consejo de una psicóloga y también de algunos artículos cristianos es que recién a los 25 años una persona está preparada para casarse y para encontrar maduramente a una persona adecuada. Esos son consejos interesantes que enseñan algunos expertos en familia. Yo no voy a decir que es ley de Medo-Persia, pero ese es un criterio muy importante. La mente está tan madura que uno puede tomar buenas decisiones de unirse para siempre con una persona. Y pareciera que Noemí le está diciendo a Ruth: lávate, cambia tu viudez, llegó el momento de que busques un proyecto para tu vida. Y ese proyecto incluía Booz, incluía cambiarse un vestido más colorido e incluía una tradición. Booz, que era un hombre virtuoso, su alegría, que dice el versículo, que él estaba feliz de la vida, no era porque estaba borracho, como algunos traductores dicen. Y cuando dice que descubra los pies, algunos comentaristas un poco más liberales dicen que en el fondo Ruth se acostó y tuvo relaciones con él. Pero en la palabra hebrea de descubrir los pies es nada más y nada menos algo simple. Él estaba tapado y necesitaba sentir frío para que se despertara y para que Dios le mostrara a Booz una indicación que le tenía que dar a Ruth, porque Ruth le iba a decir: vengo ante ti porque tú eres mi pariente más cercano. Eso era todo lo que iba a decir. Tú eres mi Goel, y Goel en hebreo significa el que redime a su pariente. En pocas palabras, Ruth, siendo mujer, era la que le estaba proponiendo matrimonio a Booz. Booz, yo necesito que tú me redimas y que tú hagas que la memoria del difunto Maglón tenga un descendiente para que no sea borrada. Ese es el concepto del Redentor. Era alguien, eso significaba que el primer hijo que Booz iba a tener con Ruth no iba a ser de Booz, iba a ser en honor al difunto. Y esa era una ley que Dios había establecido en el libro de Deuteronomio. No tenemos tiempo porque ya el tiempo se me fue, pero lo tengo aquí anotado por si alguno lo quiere leer. En el libro de Levíticos capítulo 25, versículo 25 y versículos 47 al 49. Ahora la ley del levirato se está aplicando y dice la escritura que en ese momento Ruth le dijo en el versículo 5 a Noemí: haré todo lo que tú me dijeras. Era tanta la confianza de Ruth con su madre adoptiva que ella sabía que Noemí nunca la perjudicaría. Hoy día, confiar así tan plenamente en alguien, eso requiere tiempo, desarrollo de una amistad, de una sinceridad, de una confianza. Por favor, no confíes a ciegas en todas las personas. No te entregues a una persona hasta que no tengas la certeza que esa persona, cual Noemí, tenga la capacidad solo de pensar en tu bienestar futuro, eterno. Porque sería un desastre
entregar una confianza para solo ser pisoteada, quebrantada. Hay historias tristes de jovencitas de la iglesia cuyos pololos les pidieron una foto en brasier para demostrar su firme convicción de que en realidad la amaba, para que solamente sea exhibida en redes sociales, como ocurrió en X lugar donde yo pastoreé, y que trajo más oprobio que bendición, porque queremos demostrar nuestras pruebas de amor en contextos, en maneras y de formas equivocadas. Y como aprendí de un buen libro, si tú le quieres enseñar a alguien cuál es la verdadera prueba de amor, es: si tú quieres mi verdadera prueba de amor, tú me vas a respetar y vas a creer en el mismo Dios que yo creo. Esa es la verdadera prueba de amor. La verdadera prueba de amor es que tú vas a ser el mejor estudiante de tu clase porque yo me quiero enamorar de un buen estudiante. Eso es una buena argumentación de una señorita a un muchacho. Y Ruth decide obedecer a su madre, y cuando Booz, dice el versículo 7, hubo comido y bebido y su corazón estaba contento. No era que estaba borracho hablando garabato, no, porque Booz era un hombre de Dios. Él estaba agradecido porque Dios le había dado una buena cosecha. Su corazón estaba contento por gratitud. Eso es lo que dice la palabra en hebreo. Alguien que está agradecido porque le ha ido bien. No que cuando yo hice mi práctica en Colombia, en una zona paramilitar, veía con tristeza cómo los campesinos se ganaban la quincena y se la gastaban en 2 horas ahí en el billar. No llegaban, amarraban sus caballos al billar, se gastaban todo apostando, borrachos, solo para llegar a sus casas y darle unas míseras monedas a su señora, que tenía que esperar la aventura de 15 días más a ver si en realidad podía cambiarle las medias a sus hijos. Porque sus maridos tenían que ser felices porque habían ganado plata, porque eso es ser macho. Qué terrible nuestra sociedad. Pero Booz es el perfecto ejemplo de un caballero. Cuando Booz, al sentirse que los pies los tenía fríos porque se los habían descubierto, se despierta y se da cuenta que hay una mujer, Booz siente vergüenza porque hay una mujer que está ahí en un lugar donde es de varones, porque Booz estaba vigilando que los ladrones no se robaran el trigo que habían acabado de cegar. Eso es lo que estaba haciendo Booz. Y en ese momento Ruth le dice en el versículo 9, dice la escritura que el versículo 8, a la medianoche se estremeció aquel hombre y se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada en sus pies. Entonces Booz le dice: ¿quién eres? Y ella le dice: soy Ruth, tu sierva. Y aquí está la frase interesante con la que nosotros podríamos terminar en esta noche: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Podríamos decir que esta es la segunda declaración de Ruth más importante de este libro. La primera ya la mencionamos, la tercera noche, la tercera conferencia. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que tú mueras allí moriré. Ruth 1:16. Esa es la declaración más importante del libro de Ruth. Pero Ruth tuvo el coraje de hablarle a un hombre que no era ahora su marido, sino un nuevo proyecto de su vida. Y Ruth le dice a esa persona: aquí está tu sierva, extiende tu borde de capa, con la cual él estaba cubriendo sus pies, le descubre los pies para que esa capa ahora la cubra a ella. Y este símbolo aparece en el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 8. Por favor, si usted me quiere acompañar con el último versículo de esta noche, Ezequiel capítulo 16 versículo 8. Mire lo que dice Jehová, quien habla al pueblo, en el versículo número 8. Ezequiel 16 versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, dice Jehová al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Extender el borde de la capa, Pastor Raúl, significaba que
Ruth le estaba diciendo a Booz si podía casarse y poderla rescatar no solo de la miseria y la pobreza, sino de continuar dándole un linaje a esa familia en desgracia. Y ese va a ser el último tema de mañana. Por favor, mañana es el último día, no falte mañana, porque mañana queremos cerrar con broche de oro esta linda historia que tiene muchas cosas en pocos versículos. Recuerden que son 85 versículos. La desgracia de Ruth comienza en los primeros 5, pero Dios entreteje toda una historia en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que por tiempo no alcanzamos a leer hoy. Pero si hay algo importante de la historia redentora de este libro, es que Ruth le está pidiendo a un hombre respetuoso que la prodigue y la proteja. Ahora, Ruth es símbolo de una mujer virtuosa. Y la Biblia dice que la iglesia está simbolizada por una mujer en Apocalipsis capítulo 12 que estaba vestida del sol, era una mujer virgen, pura, una mujer humilde, una mujer maravillosa. En cambio, la mujer pagana, prostituta, que se bebe la sangre de los justos, está representando a una iglesia espuria que aparece en Apocalipsis 17. Pero Ruth representa a esta mujer virtuosa, representa a todas aquellas personas que necesitan que Jesucristo, que es el Booz representado en esta historia, los pueda perdonar. Nosotros no somos nada sin Dios. Solamente somos una persona con un apellido, con un patrimonio, con una historia que algún día quedará sepultado en un cementerio y hasta ahí llegaremos. Pero las personas que no solo se concentran en esta tierra y en esta vida, y al que Jesús le quiere extender el borde, como dice Ezequiel 16 versículo 8, extender su mano, abrazar, cubrir la desnudez del pecado, de la vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que se les retiró la protección de sus vestidos de gloria y ellos estaban desnudos. Y Dios tuvo que cubrir la vergüenza de su desnudez. Y Dios quisiera con todas las personas aquí y nuestros amigos que están también televisando, que están sintonizando por YouTube, que están ahí en sus hogares, que ellos puedan también recordar lo siguiente: Dios es el que quiere brindarnos la parentela, quiere ser nuestro pariente más cercano. Solo que la historia queda en continuará para mañana, porque había otro pariente más cercano que vos. Y la ley del levirato decía que el pariente más cercano, o sea, si había un primo, pero había un primo lejano, el primo, el hijo de la tía, tenía derecho para decidir acercar esta historia y poder redimir. Nosotros ya sabemos el final, no es una historia que es como algo que recién va liberándose cada capítulo y usted nunca sabe cómo va a terminar. Pero no se deje engañar, porque detrás de lo que vamos a estudiar mañana, el último momento, usted va a encontrar algunos motivos especiales para seguir agradeciendo a Dios por esta fascinante historia. Yo solo quiero terminar diciendo lo siguiente: Dios decidió redimir a una mujer que no era del pueblo de Israel, a una mujer pobre, a una mujer que probablemente había sido idólatra, pagana. Ya explicamos que en los tiempos de Moab se quemaban niños en los dioses, los quemaban. Pero Dios rescató a una mujer de lo peor que podría haber hecho y le estaba dando la gran oportunidad de dignificar su vida, porque Dios quería salvar a esta mujer. Y la escritura dice que las últimas palabras que Ruth menciona en la Biblia, ¿saben cuáles son? Son las palabras del versículo 17. Son las últimas palabras que Ruth menciona en la Biblia, en su libro. En realidad no lo escribió ella, probablemente lo escribió el profeta Samuel más tarde. Dice el versículo 17: cuando llega Ruth a la casa y le dice Booz que va a hacer lo posible para redimirla, porque él estaba interesado en redimirla, y Ruth se va llenita porque por primera vez vuelve a sentir, después de muchos años, el tierno y cálido afecto de un hombre que la respeta. Entonces la escritura menciona en el versículo 17: ¿qué, hija mía?, le dice Noemí, ¿cómo te fue? Cuéntamelo todo. Por supuesto que había que contarlo todo, ¿no? Entre mujeres con detalles. Versículo 17:
Y Ruth le contó todo y dijo: aquel hombre me dio 6 medidas de cebada y me dijo: para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Esa fue la actitud de Booz, siempre con la disposición de ayudar a una mujer, porque uno no puede vivir del amor. La mujer le dice al marido: mi amor, ¿y cómo vamos a pagar las cuentas? Mi vida, del amor, vamos a vivir del amor. Del amor no se vive. El amor es lo que le da vida al trabajo, a los proyectos, a las cosas, no la holgazanería, ¿verdad? Y Booz le dijo: yo quiero redimirte, pero mientras la redención se pueda hacer, no te vayas con las manos vacías. Dale este alimento porque tu suegra necesita comida. Ojalá pudiéramos tener buenos Booz, ¿no? Que uno en la vida pudiera tener un buen amigo como Booz, como Noemí, una mujer virtuosa que nos oriente. Y yo quisiera decir con profunda tristeza, tal vez hay aquí alguien sentado en esta noche que esa Noemí ya no está contigo porque murió. Y esa muerte es una muerte física, o tal vez es una muerte de distancia, porque un día tú peleaste con esa persona y esa mujer virtuosa que siempre ora por ti ya no está presente. O tal vez eres tú la Noemí que está sentada aquí en la iglesia, pero tus hijos están afuera, porque tratando de ganarlos, los alejamos. Tratando de buscarles lo mejor, las personas decidieron tomar un camino diferente, indistintamente si fuimos correctos en enseñar la verdad o si nosotros los espantamos a causa de nuestra verdad. Pero todavía hay tiempo de que Dios pueda redimir a personas que necesitan conocerlo de corazón. Y por eso el día de ayer nosotros hicimos una linda invitación de personas que pudieran entregar su vida al Señor, que pudieran decirle a Dios lo que Ruth le dijo a Booz: he aquí tu siervo, extiende, Señor, el borde de tu capa, de tu manto, y dame una nueva oportunidad de salvación. Y yo quisiera preguntar, ¿será que hay alguien que el día de hoy, que no se levantó ayer, le quiere decir al Señor: Señor, a mí me faltó coraje para haberme levantado ayer, pero yo necesito tal vez que haya una Noemí o un varón llamado así Booz, que me pueda ayudar y que me haga venir delante de ti para que tú puedas extender el borde de tu capa? Creo que ese es el principal llamado de esta noche, para personas que todavía no se han conectado con Dios y no le han entregado su corazón a Dios y necesitan hacerlo, porque es la única forma de redención que la Biblia dice, porque en ningún otro nombre hay redención. Hechos 4:12 dice que solo en el nombre de Jesús puede haber redención, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo a través de Jesús. Y por eso yo quisiera, creo que nuestro hermano va a volver a alabar el nombre de nuestro Dios, que hermanos, en esta penúltima noche usted pueda orar, queridos amigos que nos acompañan, escuche una linda pieza musical, una linda ofrenda preparada con cariño y con aprecio para usted. Y terminado esto, quisiera hacer un llamado de Dios para aquellos que todavía no han decidido que el Señor pueda extender el borde de su manto y que puedan ser abrazados y alcanzados por la salvación. Y finalmente vamos a hacer un llamado a todos también para que podamos estar en el lado correcto de la historia, porque los tiempos son cercanos. Hermano, por favor. Viviendo hasta por ti.
No soy de aquel cuando aceptes al Señor. Tú quieres hoy saber de Dios. Tú quieres Gracias, hermano. Queridos, ¿habrá alguien que necesita decirle a nuestro Dios en esta tarde, ya noche, en este momento en que ya nos vamos a casa? Yo necesito, Señor, que usted extienda el borde de su manto y que usted nos pueda rescatar. Quiero dar yo el primer paso porque quiero que luego ese paso lo dé mi familia. Tal vez no necesariamente para que se bautice mañana o el sábado, porque no siempre las posibilidades son. Hay a veces decisiones que no dependen, pero sí de pronto conocer un poco más allá. Y esta es una invitación que queremos hacer para nuestros amigos que están acá, para aquellas personas que necesitan conocer un poco más del Señor, que necesitan que Dios pueda restaurar algo en ellos. Yo sé que tenemos amigos apoderados del colegio que fueron invitados, tenemos amigos de nuestros hermanos que están acá presentes. La invitación es para usted. Es una invitación de Dios, no es del pastor. No es el hombre que invita al hombre. Es el hombre como instrumento de Dios que le habla al corazón que necesita conocer de la voluntad de Dios. Habrá alguien de los presentes, yo no ubico a todos, pero Dios lo conoce a usted. La Biblia dice que sabe dónde vive, cuál es la dirección de su casa, cuántos cabellos tiene, cuántos centímetros de estatura, cuál es su realidad. Dios sabe todo de su vida. A Él le interesa su vida y Él quiere transformar sus corazones. Tal vez sería bueno que aquellos que ya somos de la fe comencemos a orar por estos hermanos que están aquí en nuestro medio. En su corazón oren, piensen: Señor, te pido que todos los que estamos acá podamos recibir tu protección, tu manto. Por eso es lindo cuando el Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios dice en Mateo 23: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Qué lindo es que tengamos un Dios que le interesa acobijarnos debajo de sus alas, como dice el Salmo 91, que muchos lo abren cuando comienza a temblar, ¿no? Se abre ahí, muchas casas en el Salmo 91, la hoja más desgastada de una Biblia, el Salmo 91. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios quiere que su cobije o su abrazo sea permanente. Habrá alguien que necesita estar bajo la sombra de la protección de Dios, que todavía siente que no lo ha estado. Esta oración es para usted. No tenga vergüenza de sentir el llamado que Dios le está dando. Tal vez hay alguien ahí por YouTube que está conectado y que entiendo que puede estar habilitado el chat de comentarios, que usted pueda decir: yo necesito conocer a Jesús, yo necesito conectarme con Dios, necesito que Dios me hable. Ese llamado es para usted, porque el poder de Dios lo alcanza allí donde estás, caminando, manejando, en la cocina o simplemente con comodidad en tu habitación, escuchando el mensaje que Dios tiene para ti, sea ahora en vivo o lo estás leyendo o lo estás viendo en otro momento. Puedes pedirle a Dios que también transforme tu vida. Hermanos, el Señor Espíritu Santo no se cansa de hacer la invitación. Los mortales, por respeto, dejamos de insistir, pero no le digas a Dios que podrías haber tenido un mejor porvenir y decidiste no aceptar su llamado, por vergüenza, porque no es fácil tomar una decisión como esta. Pero nosotros vamos a seguir orando. Mañana es la última oportunidad, por lo menos para esta conferencia, para que puedas decirle: Señor, quiero conocerte y quiero aprender más de ti. Quisiera que tú puedas, como dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Dios tiene un plan. La Biblia dice en Apocalipsis 21 que Él viene a buscar a su novia que está ataviada para el matrimonio, que es la iglesia.
Y la iglesia que está militando muy pronto será una iglesia triunfante. Y Dios a esa iglesia va a haber un matrimonio. Apocalipsis 11 al 18 menciona varias cosas y dentro de ellas que existirá las bodas del Cordero, donde estarán invitados todos aquellos que serán redimidos por el Señor. A mí me encantaría estar en ese lugar. Y mi sueño y mi deseo de esta noche es que usted pueda estar en ese lugar. ¿A cuánto le gustaría estar en ese lugar? ¿Puedo ver sus manos? Entonces, hermanos, ore por eso y trate de hacer la oración de Noemí. ¿Acaso no necesitamos conseguirle hogar a algunas personas que todavía no tienen una capa que los cubra? ¿Acaso no hay alguna persona como Ruth en medio de nuestra familia que deberíamos nosotros orar para que encuentre un lugar en el hogar de Dios? Entonces yo le voy a invitar que usted se ponga de pie conmigo, porque quisiera orar por usted, por su familia. Quisiera orar para que usted pueda hacer la oración de Noemí. Señor, yo necesito encontrarle a mi hijo un refugio bajo tus alas. Necesito encontrarle a mi jefe, a mi compañero del colegio, del trabajo, a un vecino, a un exadventista, a un cristiano, a alguien desesperado. Aún orar por ese enemigo que te está haciendo la vida difícil. Señor, esa persona, ¿qué tragedia de vida tiene? Necesita conocer de ti. Y tal vez Dios pueda responder su oración. Y tal vez Dios pueda permitir que esa persona reciba el manto de justicia de Cristo y pueda ser perdonado. Porque la Biblia dice que nosotros somos justificados por la fe y podemos tener paz con Dios, pero solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, cerramos los ojos y ustedes escuchan la oración de este servidor. Querido Padre, hemos hecho 2 llamados. Y en los 2 llamados tu Espíritu Santo se sigue moviendo, se sigue trabajando en los corazones de los presentes. No es fácil el primer llamado, porque involucra abandonar Moab, nuestra vida antigua, y decidir aceptarte, hacer un compromiso de matrimonio, un símbolo de casarse contigo, que es entregarse públicamente, profesar públicamente que te pertenecemos, que queremos ser tus hijos, que queremos seguir tus caminos, tus principios. Señor, te entrego mi vida, la vida de mis amigos presentes, te entrego la vida de sus familiares. ¿Acaso no hemos de conseguirle un hogar a ellos? ¿Acaso no hay hijos o personas que amamos que están sin rumbo en esta vida? Pareciera que son errantes, que son extranjeros, peregrinos y no encuentran un lugar en su vida. Pero tú tienes una morada preparada para ellos, para él. Y estás deseando que ellos puedan ser parte de este matrimonio, de esta unión de fe contigo. Mi Dios, acompáñanos al terminar esta jornada y concédenos el honor de poder tener una noche en paz y poder disfrutar junto a ti de una bendición junto a la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.